parábolas. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. Gloria al Señor. Entonces hemos leído Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, y nos habla de la parábola del sembrador. Entonces vamos a ir por partes. Esto es una enseñanza bonita, es una enseñanza edificante, tanto que el Señor se tomó el trabajo de explicarles la parábola a los discípulos. Yo pienso que si el Señor, hemos leído las parábolas y conocemos de muchas parábolas que el Señor habló, pero en esta parábola el Señor se tomó el trabajo de explicarla y de decirle: mire, esta parábola habla y trata sobre este tema. Yo pienso que si el Señor Jesucristo no le hubiera explicado, hoy en día hubiera mucha controversia y unos dirían: no, es que el Señor quiso decir fue esto, y otros dirían: no, es que yo pienso que es por este lado, pero el Señor lo habló y lo explicó. O sea que el que conoce y el que entiende la parábola del sembrador, entiende todas las parábolas, entiende las demás parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas tienen doble connotación. ¿Qué es doble connotación? La parábola es una historia de la vida diaria, de la vida cotidiana, pero también, así como es una historia que nos enseña algo, tiene una connotación de tipo espiritual, tiene una enseñanza de tipo espiritual. El Señor Jesucristo es conocido como el Maestro. Él se dio a conocer también, y lo conocían como el Maestro, porque Él tenía esa sabiduría para enseñar. Y yo pienso que Él iba caminando y Él vio que, o estaba sentado ahí en la barca, y dice que la gente lo escuchaba. Estaban ahí en la playa, se sentaban en la barca y les hablaba y les compartía, les contaba historias que eran las parábolas. Era común escuchar y el Señor les contaba las historias, porque aparte de que les enseñaba la palabra de Dios, se les quedaba la enseñanza. Y yo pienso que el Señor tal vez vio allá a lo lejos, vio un sembrador, vio una persona que lo vio sembrando, lanzando la semilla, y entonces el Señor les dijo: miren, así como ese sembrador que está allá, y empezó a contarles la historia. O sea, el Señor Jesucristo veía algo de la vida cotidiana y lo aprovechaba para enseñarle algo a los discípulos. Como cuando el Señor Jesucristo va y les dice: miren esos lirios, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Y les estaba dando una enseñanza y ellos quedaban admirados. Este hombre, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Y el Señor les hablaba, les compartía. Y entonces el que conozca, y si podemos entender la parábola del sembrador, entendemos todas las demás parábolas, porque es una enseñanza que el Señor nos da, como lo decía anteriormente, tanto de tipo en la vida cotidiana como de tipo espiritual. Entonces vamos a mirar qué quiso decir el Señor y la enseñanza y la explicación que el Señor da. Podemos ver y puedo ir adelantando que es el sembrador, es la persona que, bueno, él está haciendo la comparación, el Señor está haciendo la comparación de un sembrador que lleva la semilla. El sembrador es todo aquel que lleva la palabra de Dios, todo aquel que comparta, todo aquel que quiere dar a conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor es ¿qué? Es la semilla. O sea que cuando uno habla, cuando uno comparte, cuando uno le da una palabra de aliento y dando esa palabra de aliento le da un versículo bíblico, ¿qué estamos haciendo nosotros? Regando la semilla. Gloria al Señor. O sea que esa semilla va quedando en el corazón. Aquí nos habla de la semilla, nos habla de la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. O sea, ¿qué son esos terrenos, esa tierra para abonar para la semilla? ¿Qué es? Es el corazón del hombre, el ser humano. ¿Cuántos tipos de corazón vemos acá? Junto al camino, pedregales, espinos
y buena tierra, 4 tipos de corazones. Ahora vamos a ver cuántos o vamos a verlo también, son corazones que estaban dispuestos para recibir la palabra del Señor, pero habían unos que no estaban dispuestos. Vamos a ver cuántos tipos de corazones no estaban listos. Cuántos, según la palabra del Señor, cuántos corazones no estaban listos para recibir la semilla, aunque recibieron la palabra del Señor, no, la palabra surgieron ciertas circunstancias, fue robada la palabra, otros la ahogaron los espinos, otros cayó en pedregales, también se ahogaron, y otro cayó en buena tierra. O sea, ¿cuántos puestos para recibir la palabra? No estaban listos. 3 tipos de corazón. Y por eso, o sea que de los 4 solamente uno era una buena tierra para que esa semilla diera fruto. Por eso es que hoy en día, y hemos visto de que no es fácil que esa semilla dé fruto, porque es que la palabra lo dice. La palabra dice que solamente de los 4 que explica el Señor Jesucristo, solamente uno recibió la palabra y dio fruto. O sea que nosotros compartimos, llevamos la palabra, hablamos, y no es fácil. O sea, si le hablamos, bueno, mirando la palabra del Señor, si le hablamos a 4, uno recibe la palabra, y eso sí la recibe. O sea que las personas, la gente, y no solamente hoy en día, desde esa época, pero más en estos tiempos, donde estamos pasando tiempos difíciles, donde uno le dicen malo y a lo malo bueno. Esa época estamos viviendo. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, y empieza a explicar la parábola. Vamos a mirar el versículo 18. Entonces dice el Señor Jesucristo, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Dice el 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo, bueno, ya nos habla ahí de otra parábola. Entonces el Señor Jesucristo está dando la explicación de cada corazón y qué pasó y qué sucedió. Y quiero que miremos cada uno de estos puntos. Dice que la primera semilla cayó junto al camino. O sea, dice que esas semillas vinieron. Hay otra explicación. Esta parábola aparece en Mateo, en 2 evangelios más, Mateo y Marcos, y dice que cayó junto al camino, pero como no tenía profundidad, como cayó prácticamente, no cayó en la tierra, sino junto al camino, dice que vinieron las aves y robaron esa semilla, se llevaron esa semilla. ¿Por qué? Porque las personas no entendían la palabra, o sea, no habían entendido la palabra. Es necesidad del ser humano, es el compromiso del ser humano de esforzarse por escuchar la palabra del Señor y por entenderla. O sea, que muchos del Señor, pero no se preocupan por tal vez están escuchando la palabra, pero con otro fin o por algún compromiso diferente a querer buscar de la presencia del Señor. Entonces, como no entienden la palabra, pues simplemente no les queda, y aparte de que no entienden la palabra, no se esfuerzan por atesorar esa palabra en su corazón. Simplemente mucha gente escucha la palabra del Señor, o está en las iglesias, o va un día, escucha la palabra, pero no hay una sed, no hay una necesidad de profundizar, de comprender, de estudiar, de
Señor, y dice que vinieron las aves de los cielos y se robaron esa semilla. Aquí representa las aves de los cielos el enemigo o Satanás. No digo que es que las aves sean Satanás, sino aquí hay una simbología. Eso es como cuando vemos los pajaritos, las palomitas que le echan, ¿cómo es? Arrocito, y cae ahí en la arena, en el piso, en el pavimento, y ellos vienen y pican y se llevan la semilla. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo, eso es lo que el Señor quería explicar, que de esa forma, y como quedaban por encima, era algo superficial, las aves venían y picaban y se llevaban la semilla. Y entonces por eso es que a veces vemos nosotros y decimos, oiga, pero esa persona escuchó la palabra y estuvo oyendo un tiempo y se veía como que estaba entendiendo, pero de pronto no volvió y volvió a lo mismo, al camino anterior, a lo mismo, parece que no entendió. ¿Qué sucedió? Pues simplemente no cayó en buena tierra, no estaba una tierra abonada. La persona nunca se interesó por realmente conocer quién es el Señor, quién es Jesucristo, decir y hablar con el Señor, Él, profundizar la relación con nuestro Dios. Nunca se esforzó o se interesó por conocer un poco más de la palabra del Señor, escudriñar la palabra. Como dice la palabra del Señor, que debemos escudriñar esta palabra porque en ella está la salvación, el reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, es que a ustedes les hablo por parábolas, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. O sea, ¿a quiénes no? A los demás, a los que no eran discípulos, a los que estaban fuera, a los que no estaban con el Señor, a los que no estaban interesados en buscar la presencia, en buscar el consejo de Dios, en buscar más de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros nos interesamos por la palabra, por conocer, por seguir al Señor, entonces el Señor nos da a conocer sus misterios, nos da a conocer su palabra, nos revela su palabra. Por eso es que muchas personas no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se interesan. Dos personas pueden llegar a los caminos del Señor, a una iglesia, a congregarse, y con el tiempo nos damos cuenta de que puesto a recibir esa palabra y quién no. En estos días hablaba con un amigo y él me decía, no, yo invité a un amigo a la iglesia y él estuvo oyendo un tiempo, yo lo veía, parecía que estaba interesado, y de un momento a otro estuvo oyendo varios meses y yo dije, mire, está bastante interesado, ya como que la palabra está llegando, y dijo, de un momento se desapareció, no lo volví a ver, y después con el tiempo me lo volví a encontrar, y estaba, mi hijo me regaló un tratadito, un folleto, y yo lo leí. Cuando me di cuenta dije, pero ¿qué le pasó? Volvió a lo mismo de antes, a creer, a sus creencias, a la idolatría, a todas estas cosas. Y dijo, ¿quién sabe qué le pasó? No, simplemente nunca recibió, nunca esa palabra dio fruto, nunca esa palabra tuvo crecimiento, esa persona nunca echó raíces. Entonces esos son los que están junto al camino. Hay otros, el segundo corazón, dice que está o que cayó entre pedregales. Entonces dice acá, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es el que está entre los pedregales. Hay gente que, yo no sé si hayan visto, gente que conoce y el mismo día, la semana, uno dice, viste, esta persona entró con ese gozo, con esa alegría y va a ser tremendo, pero resulta que así como llegó con ese gozo, a los 15 días, al mes, a mí me pasó algo en una ocasión y yo estaba niño, mi abuela nos llevaba al culto y un día a mí me dio, y mi abuela le gustaba, o yo creo que le gustaba caminar desde la casa hasta el templo, nos íbamos caminando, y a ella le gustaba que yo la acompañara porque le gustaba caminar,
y llegaba tempranito, se iba, si el culto era a las 7, como antes de las 6:30 o a las 6 ya, y estamos allá, y un día me dio íbamos caminando por ahí por el barrio, por la cuadra, y me dio por invitar un amigo, así niño, y yo le dije, vamos para la iglesia, acompáñenos, y él dijo, ay, bueno, y nos acompañó y se fue, y recibió la palabra, estuvo escuchando palabra, y le gustó, yo vi que le gustó muchísimo, y durante los 15 o el mes siguiente nos estuvo acompañando, y él se consiguió una Biblia, y iba y nos tocaba ya la puerta, y esperaba que saliéramos para irnos todos, y yo lo miraba, y lo que me acuerdo era que lo veía yo muy contento y muy alegre, y un día así, igual como dice la palabra del Señor, no lo volví a ver, o no, pues no lo volví a ver en el sentido de que no volvió a acompañarnos, y después pasó como 15 días, 20 días que no volvió, un mes. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿usted qué todavía? Me dijo así, ¿usted todavía va allá? No, eso es puro cuento, eso allá los que van allá los están robando, y empezó a hablar, y aún siendo, con todas esas historias, yo me quedé mirándolo y dije, ¿quién sabe qué pasó? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se desanimó? Pero dice la palabra que reciben la palabra con gozo, pero las aflicciones, la persecución, qué sé yo, de pronto en la casa le dijeron, ¿usted qué hace? Algo le sucedió, algo en la casa, o algo pasó, o no le salió bien algo en esa época. Ya hay gente que viene a los caminos del Señor y empieza a congregarse, y de pronto vienen luchas, vienen pruebas, vienen aflicciones. Hay otra explicación de la parábola que está en el libro de Mateo, de Marcos, que dice que salió el sol, y el sol empezó a calentar, y el sol nos habla de las aflicciones, y vienen aflicciones, y hay personas que cuando viene la aflicción dicen, yo pensé que esto era diferente, yo me voy, yo antes tenía problemas, pero no como estos, y la persona se asusta, dice, no, yo para allá no vuelvo, porque desde que me metí o de que empecé a ir, me empezaron a llegar problemas, dificultades, y es que el maligno atacando, oprimiendo, ¿para qué? Para robarse esa semilla, y entonces no hay profundidad. Es como cuando cae una semilla en la tierra, pero esa tierra está muy superficial, y entonces alcanza a echar un poquito de raíz, pero la raíz no es profunda, y así como no tiene muy poquita raíz, porque dice ahí que tiene raíz pero muy poca, también el enemigo viene y se lleva esa semilla. ¿Por qué? Porque no hay raíz, porque no hay profundidad, porque llega el sol y trae tipo de aflicciones. Escuchaba en estos días o en algún tiempo que el sol, a veces el sol, dependiendo de las circunstancias, el sol hace derretir la cera. Cuando calienta el sol, la cera se derrite, pero el barro, o sea, produce dos situaciones completamente diferentes, y entonces, ¿a qué me refiero con esto que leí en alguna ocasión? Que a veces cuando nosotros nos cimentamos en la palabra del Señor, nos fortalecemos, y viene la prueba. Esa prueba, en vez de desanimarnos, nos cimienta más en la palabra, en los caminos. ¿Por qué? Porque cuando pasa esa aflicción, ¿cómo quedamos nosotros? Quedamos fortalecidos, nuestra fe es fortalecida, y nosotros decimos, ahora sí, me estoy cimentando cada día más, porque si esto no me sacó, si esto no me desanimó, esto me fortaleció. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de que cuando sembramos la semilla, cuando lanzamos la semilla, no es fácil, porque nos estamos enfrentando a diferentes tipos de personas y de corazones, que muchos de ellos no están dispuestos a recibir la palabra del Señor, a atesorarla. Por eso es que nosotros nos decimos, pero ¿por qué esta palabra de poder? Esto es una palabra de bendición, una palabra que transforma vidas, y esta persona, ¿por qué tal vez se burla, tal vez la recibe esta palabra con menosprecio? Le estoy hablando, parece que no me pone nada. ¿Qué sucede? Y eso no nos debe desanimar,
sino por el contrario, darnos cuenta de que por eso el Señor Jesucristo nos enseñó y nos explicó esta parábola para sabernos a nosotros a qué nos vamos a enfrentar. Amén. ¿Con qué es que nosotros vamos a enfrentar? No nos debemos desanimar, sino por el contrario, darle gracias al Señor, porque Él nos lo advirtió, nos lo dijo, y de acuerdo a esta palabra nos podemos dar cuenta de cómo debemos llegarle a la persona, de cómo debemos nosotros compartir, cómo debemos nosotros prepararnos, cómo debemos ir nosotros en oración, o sea, prepararnos y tener una comunión en estos días. Yo quiero, o sea, una persona que no tiene una comunión con Dios y de un momento a otro dijo, no, es que yo quiero servirle al Señor y yo quiero visitar los enfermos de cáncer. Me dijo, yo quiero visitar los enfermos de cáncer. Y yo le decía, pues es muy bueno que tenga esos deseos, pero hay que tener primeramente una comunión con Dios, porque se va a enfrentar. O sea, yo le puedo decir, vaya a tal parte, vaya a tal clínica, vaya y ore, pero se va a enfrentar con poderes demoníacos que antes, por el contrario, si usted no está firme, si usted no está en comunión con el Señor, se va a ver afectado y puede resultar con problemas de diferente índole, aún de tipo espiritual o de tipo en la salud. Y entonces por eso nosotros debemos prepararnos, debemos nosotros estar fortalecidos. Y esto que nos habla aquí del junto al camino, del que estaba entre espinos, lo que nos habla es de que debemos tener una comunión con el Señor, interesarnos en la oración, interesarnos en la lectura de la palabra del Señor, de conocer más, de querer que el Señor nos enseñe y nos muestre y nos hable, para que cuando nos enfrentemos a estas situaciones sepamos cómo vamos a salir adelante con la ayuda del Señor, sepamos nosotros cómo vamos a darle una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra de bendición. Yo veo lo que les compartía cuando iniciamos acá el servicio, la predicación, veo, y lo que he estado compartiéndole a personas, veo sed de la palabra del Señor, de que la persona me dice, me gusta esa palabra, hay una palabra que han utilizado que me llama mucho la atención, porque dicen, esa palabra me impacta, esa palabra me impactó, esa palabra me tocó, esa palabra me impactó. Y cuando me dicen me impactó, yo digo, y la palabra del Señor es poderosa, porque la palabra del Señor toca y la palabra del Señor impacta. La persona queda como quien dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me envía ese mensaje? ¿Por qué lo impacta? Porque no esperan que la palabra les hable de esa forma, casi que una forma personalizada. Cuando digo, pero esta persona que me está mandando este mensaje, ¿y por qué me manda este mensaje? Pero es el Señor hablándole a la persona en un caso específico, hablándole al corazón, redarguyéndolo de pecado, de juicio, de justicia, dándole una palabra de aliento, dándole una palabra de fortaleza. Porque veo también, según lo que ellos, solamente 2, 3 palabras que expresan, uno se da cuenta, ¿no? Esa palabra, amén, la recibo, me apropio de esa palabra, sé que así va a suceder como dice esa promesa. Dicen algunos, entonces uno se da cuenta de que la palabra nos toca y la palabra hace la obra para lo cual fue enviada. Y hablando de esto, a mí me impactó cuando... lo he contado en algunas ocasiones o en varias ocasiones, cuando yo le hablo a una muchacha, le hablo y le comparto, y lo que yo le estaba compartiendo era solamente versículos bíblicos que yo me sabía de memoria, versículos en el cual yo le decía, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Y yo le decía, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y ella no me decía nada. Y entonces yo le di un versículo y le daba otro versículo. Y entonces, como ella no me decía nada, y aparte que no me decía nada, no me miraba, sino
ella miraba como, estaba mirando aquí al frente y yo estaba acá al lado y ni siquiera, en todos los momentos que yo leí los versículos, nunca se volteó a mirarme, a decirme algo. Entonces yo dije, esta persona no me está poniendo cuidado. Entonces yo le dije, voy a darle este último versículo y quiero darle este último versículo para bendecir su vida. Y entonces cuando yo le digo estas palabras, ella me dice, sígame hablando de ese Dios, que esas palabras que usted está hablando me estremecen, me dijo ella. Y cuando ella me dice eso, eso fue como si esa palabra que estaba recibiendo ella, la tocó a ella y me tocó a mí, porque cuando ella me dice, esa palabra me estremece, en ese momento me estremeció a mí también. Yo dije, gloria al Señor. Y a decir la experiencia de lo que estaba pasando en ese momento y lo que estaba sintiendo del poder de Dios, de la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta de que es la semilla cuando cae en buena tierra. Pero acá dice también que esa semilla cayó entre los espinos. Y los espinos nos hablan de los afanes de este mundo, nos hablan de las riquezas de este mundo, de los placeres de este mundo. Y se utiliza la palabra en las trampas de las riquezas, en las trampas de los afanes de este mundo. Cuando nosotros nos afanamos, hoy se utiliza una palabra muy común, estoy estresado, estoy afanado, estoy angustiado. Y cuando nosotros nos afanamos es una forma de desconfiar de Dios, porque cuando nos afanamos como que nos desesperamos, pero el Señor quiere es que no nos afanemos, sino que estemos confiados en Él. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. O sea que nuestro afán sea que el Señor conozca nuestras peticiones. De eso nos debemos nosotros afanar todos los días, de que el Señor conozca nuestras peticiones, de que estemos en la presencia del Señor, de que estemos nosotros buscando a Dios. Ese debe ser nuestro afán, de que el Señor conozcan, de presentarnos delante del Señor y que el Señor conozca nuestras peticiones y que el Señor conozca lo que nos está pasando y lo que nos está sucediendo, que el Señor lo conozca para que no caigamos, para que esa palabra entre espinos, dice que los espinos ahogan la palabra, ahogan a la persona y la palabra se pierde. O sea, esa semilla, perdón, la semilla se pierde porque los espinos la ahogan, los afanes de este mundo. Hoy estamos en un tiempo que todo es acelere, que los días se van rápido y no nos alcanza el tiempo y a veces 3, 4 diligencias y alcanzamos a hacer 2 y entonces dejamos las otras 2 para el otro día y el tiempo va corriendo, pero que esos afanes no nos ahoguen, porque nos pueden ahogar la bendición, que pueden ahogar lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor nos quiere hablar. A veces el Señor nos quiere hablar una palabra específica, pero esos afanes ahogan lo que el Señor nos quiere hablar y entonces nosotros decimos, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No me está escuchando, y el Señor nos está escuchando. Lo que pasa es que los afanes están ahogando esa respuesta que el Señor nos está dando. O sea, esta palabra no es solamente para aquellos que no conocen, sino para nosotros también, porque el enemigo quiere ahogar esa respuesta, esa bendición que el Señor nos quiere dar, quiere robarse esa bendición, quiere robarse, como lo decía en alguna ocasión, al mundo le ha robado la salvación, pero a nosotros nos quiere robar el gozo, nos quiere robar la paz, nos quiere robar la bendición, la respuesta de Dios. Atesorar esta palabra, por eso nosotros debemos buscar la presencia del Señor, esforzarnos por conocer más, esforzarnos por conocer qué es lo que el Señor quiere con nosotros, para qué el Señor nos da esa palabra, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con esa palabra. Cuando el Señor nos da algo, no es para decir gloria a Dios y qué bendición que el Señor me la dio, pero cuando el Señor nos da algo es para que nosotros, y nos da una palabra y nos da otra bendición, es para que esa bendición llegue a otras personas, esa bendición corra a través de nosotros y llegue a otras personas y otras personas sean bendecidas por la palabra del Señor. Gloria a Dios, a donde quiera que vayamos, como decía el hermano Julián hace un momento, nosotros a donde quiera que vayamos vamos llevando la semilla, vamos llevando la palabra y nos sentimos gozosos. Cuando una persona recibe la palabra, hay algo sobrenatural.
Y hay algo espiritual porque nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos, nos sentimos de que la persona recibió, de que la persona recibió la palabra, recibió un consejo, fue fortalecida espiritualmente. La persona dice, me siento bien, me siento ya, antes de empezar a hablar me sentía atribulada, pero aún el problema está ahí, pero me siento fortalecido. Me siento que voy a manejar esta situación de una forma diferente, siento que me fortalecí, que recobré fuerzas, y eso es lo que nos da la palabra del Señor. Así que los afanes de este mundo, cuando dice el afán de las riquezas, es porque muchas personas, o aún nosotros, podemos ser engañados en el sentido de que ya todo gira en torno al dinero, o aún sin de pronto tener riquezas, pero que todo gira en la parte material, y eso no nos deja pensar para que el Señor ministre nuestras vidas, para que el Señor nos hable, para que nosotros podamos tener un tiempo de calidad en la presencia del Señor. Y por eso la palabra nos habla de las trampas. Son trampas que el enemigo quiere colocar en nosotros para hacernos descuidar, para que nosotros quitemos la mirada del Señor y la pongamos en otras cosas, la pongamos en la riqueza, la pongamos en nuestros problemas, la pongamos en los afanes de este mundo, lo pongamos en tantas cosas, la tecnología, tantas cosas que eso no nos puede quitar el tiempo que le pertenece al Señor, el tiempo que nosotros le debemos dar al Señor. Y dice que la otra cayó en buena tierra, y nos habla de que esta palabra cayó en buena tierra. Y cuando nos habla de que cayó en buena tierra, es dispuesta a recibir al Señor, que estaba dispuesta a recibir una palabra de parte de Dios para su vida. Y no solamente recibe la palabra del Señor, sino que da fruto. Mire que hemos leído Juan capítulo 15, en el cual Juan capítulo 15 nos habla de dar fruto para nosotros. El Señor nos llama, el Señor nos capacita, pero también el Señor quiere que demos fruto. Hay gente que quiere tal vez que pasen muchos años para decir, ahora sí estoy preparado. No, lo que el Señor nos va dando, lo que de gracia recibimos, lo vamos dando de gracia para que otras personas también sean bendecidas. ¿A qué voy con esto? De que nosotros podemos dar el 30% de frutos, y cuando empezamos a dar el 30%, entonces el Señor nos va capacitando, y más adelante ya no damos el 30, damos el 60%. Y entonces nos vamos nosotros fortaleciendo y vamos dando fruto hasta que llegamos al 100%, cuando damos lo mejor de nosotros, cuando damos lo mejor del fruto con excelencia, cuando nosotros nos vamos pensando y decimos, yo estoy dando fruto, yo estoy haciendo esto para el Señor, pero lo puedo hacer mejor. Y entonces nos acostamos pensando, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo darle mejor fruto al Señor? Y el Señor ve eso y ve nuestro esfuerzo. Y entonces como ve el Señor nuestro interés, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, y el Espíritu Santo empieza a hablarnos, a revelarnos, a mostrarnos, a enseñarnos. Y es cuando nosotros a veces queremos hablar con una persona y hablamos con esa persona, pero cuando estamos hablando, la palabra fluye, que hay algo especial y fluye, y una a veces se queda sorprendido y dice, pero ¿de dónde me sale tanta palabra? ¿De dónde de esto? Tal vez no lo había profundizado tanto, este versículo no lo ha profundizado, pero en este resulté explicándole a la persona una porción de la palabra del Señor que yo a veces que casi no entendía, pero en este momento lo estoy entendiendo, y está siendo revelada la palabra para bendecir a otra persona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el Espíritu Santo nos está revelando, nos está mostrando, nos está enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando fruto. Dice la palabra del Señor que el que da fruto, el Señor nos limpia para que demos más fruto. Entonces, ¿a quiénes es que el Señor nos revela y el Señor nos muestra? A las personas que se esfuerzan por hacer la obra del Señor, por hablar, por compartir, por llevar la semilla,
porque son las personas que le están creyendo al Señor, se están moviendo en fe y están haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que es la palabra del Señor. Así que vamos nosotros a avanzar. Yo quiero que miremos ya para terminar Lucas capítulo 8 versículo 15. Lucas capítulo 8 versículo 15. Y vamos a mirar qué nos habla la palabra acá en Lucas 8:15. Dice lo siguiente, dice: pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. ¿A qué voy con esto? Dice que a los que la semilla que cae en buena tierra representa a los de corazón bueno y recto. O sea que cuando nosotros retenemos la palabra del Señor, nuestro corazón, el Señor lo limpia. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos con rectitud. Mire que esto va ligado una cosa con la otra, la palabra del Señor con nuestro corazón. O sea que nuestro corazón es transformado, nuestro corazón es cambiado a hacer lo bueno, a hacer lo recto. Pues cuando nosotros vamos a hacer algo y retenemos la palabra y recibimos la palabra y ha caído en buena tierra, aunque la persona tenga sus errores, va a hacer algo, el Espíritu Santo dice: eso está mal, no lo haga de esa forma. Y esa persona dice: pero a mí nadie me ha explicado que eso está mal porque siempre lo he hecho, pero antes lo hacía y no pasaba nada, ahora lo estoy haciendo y me siento mal. Algo sucede, es el Espíritu Santo redarguyendo a la persona y cumpliéndose acá la palabra del Señor a los de corazón recto y bueno que han retenido la palabra. Bendito es el Señor. Así que sigamos adelante, que si no vemos frutos en alguna situación, no nos desanimemos, sino por el contrario, sigamos adelante, sigamos avanzando, creyéndole al Señor, porque Él es el que da el crecimiento, porque Él es el que permite que la semilla tenga crecimiento y dé frutos en su tiempo. O sea que si nosotros hablamos la palabra del Señor, no esperemos a que al otro día ya esa persona esté dando frutos, porque todo tiene su tiempo. Gloria al Señor. Y esa persona recibe la palabra y esa palabra empieza a hacer la obra que el Señor ha querido hacer en ella, pero en su tiempo va a dar los frutos. Así que nosotros vamos regando la palabra del Señor y en su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Gloria al Señor. Así que démosle un aplauso al Señor por su palabra, por las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Así que les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, Padre poderoso, te damos gracias, Dios mío, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te glorificamos, Dios poderoso y santo. Dios mío, Señor, he predicado tu palabra, esta palabra de poder, esta palabra que nos enseña, Dios mío, Señor, cosas de la vida cotidiana, pero también nos enseña en el área espiritual, Señor maravilloso. Oh Dios mío, Señor, hemos estado acá en esta hora, hemos compartido tu palabra, Dios mío, Señor, y yo quiero hacer una oración en esta hora por aquellas personas de mis hermanos o los que nos ven a través de la internet, que tengan problemas, que tengan una dificultad, que tengan una petición en esta noche. Dios mío, Señor, queremos presentártelas delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de respuestas, porque sabemos que tu palabra, Dios mío, es poderosa y que cuando nosotros la creemos y confesamos tus promesas, de acuerdo a tu voluntad, esas promesas se hacen, Dios mío, una realidad en nuestras vidas. Padre maravilloso, concede respuesta a cada petición, a cada dificultad, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tocando cada vida. Te presentamos nuestras peticiones, te presentamos, Dios mío, Señor, cada dificultad, cada problema, cada enfermedad, porque tú eres un Dios que resuelve respuestas, porque tú eres un Dios, Dios mío, Señor Jesús, que nos ayuda en los momentos difíciles. Aún cosas, Dios mío, Señor, tus manos se hacen posible, en tus manos se hacen una realidad, Señor, quien nos ayuda, que nos abre puertas, que Dios mío, Señor, nos saca de dificultades, nos saca, Dios mío, Señor, de problemas jurídicos, de problemas
de toda índole, Dios mío, de temas financieros. Padre maravilloso, porque tú eres, Dios mío, Señor, el dueño del oro y de la plata. Gracias, mi Señor Jesús. Te declaramos, Dios mío, Señor, cielos abiertos para cada uno de mis hermanos, también para a todos aquellos que nos ven a través de la internet. Dios mío, bendícelos, tócalos y sigue, Dios mío, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos, y que esta palabra sea impactándolos y tocándolos, Dios mío, Señor, de una manera poderosa cada día. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos aquellos que nos ven a través de la internet. Una bendición grande en esta noche. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Para que tu obra siga adelante, para que tu obra llegue a muchos lugares, Señor, te lo pedimos en esta hora. Señor, a cada uno de mis hermanos en el área financiera, abriendo puertas en los trabajos, en los proyectos, en todas las áreas, Dios mío, Señor, sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Bendice la hora alegre. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios.